Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Este 2026 inicia con serios desafíos para la producción agropecuaria de nuestro país. De entrada, no obstante la pérdida de rentabilidad de muchos productores de granos, SADER no contará con un presupuesto suficiente. La asignación va a ser muy limitada. Y es que además está el problema de la sequía, que no se disipa, sobre todo en algunas entidades altamente productoras como Sinaloa, Sonora o Chihuahua. Hay también desafíos de sanidad, falta de agua, créditos, seguros, asistencia técnica. No se ve fácil el panorama. Esta noche nuestro invitado es Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. ¿Cuál es el ánimo en el campo al iniciar este año? ¿Qué tan receptivo se muestra el gobierno frente a la problemática que ya motivó incluso cierres en las carreteras? Lo invito a que nos acompañe. Juan Carlos, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Alberto. Gracias por la invitación y nuevamente estar empezando el año con noticias del campo. Feliz año, Juan Carlos. Bueno, pues Juan Carlos, ha sido el 2025 que acaba de terminar, ha sido un año complicado. Iniciamos un 2026 también complicado para la economía y en particular para el campo, bueno, ni se diga, ¿no? Complicadísimo el escenario. ¿Cuáles son los grandes desafíos que estás viendo para el campo en este 2026? En alguna ocasión me acuerdo que me platicabas el tema del presupuesto, ¿no? Que de entrada, pues eso fue una mala noticia porque el presupuesto fue muy insuficiente. En ese contexto, ¿cómo ves el panorama para el campo en este año que inicia? Mira, primero, ¿cómo terminamos el año 2025? La verdad, la producción cae de 294 millones que tuvimos en el 2022, venimos cayendo, caímos a 282 millones de toneladas. La verdad, pues sí tenemos productores, lo que nos ha faltado es política. No hay política en el campo y eso ha traído que caigamos 10 millones de toneladas. 2026, este año, pinta un poquito mejor, pero no mejor que 2022, porque tuvimos más agua. El tema es que el tema de los precios que se han caído, el tipo de cambio nos está afectando. Y ahorita haremos un repaso por sectores, pero en términos generales, la caída de los precios internacionales, el tipo de cambio no favorece a los precios internos ni a los productos de exportación, ya que perdemos competitividad. Entonces, la realidad del 2026, esperamos una producción de 284, 285 millones, en virtud de que apenas está cerrando el otoño-invierno y un estado en granos muy importante que es Sinaloa, de un estimado de 5 o 6 millones que tiene agua, van a dejar de sembrar superficie porque no son rentables, no tienen financiamiento, no hay seguro, no hay políticas que le dé certidumbre de un ingreso y que puedan lograr la comercialización. Ahorita en el mes de diciembre y ahorita en enero vemos en el Bajío volúmenes almacenados sin compradores. ¿Por qué? Porque está siendo más competitiva la importación por el tipo de cambio y también por la falta de política pública, porque el presidente López Obrador eliminó los programas que daban certidumbre al sector de granos, principalmente el ingreso objetivo, la agricultura por contrato, la cobertura de precios, y eso está provocando que los productores, aunque tengan producto, le faltan compradores. Luego, un tema, la sequía, porque se nos olvidó, tuvimos algunas buenas lluvias en alguna parte del territorio, pero hay zonas en el norte del país que están todavía con serios problemas. Hablabas de Sinaloa, ese es uno de ellos, ¿verdad? Así es, aunque Sinaloa trae un poquito más de agua, terminamos casi con el 39% de nivel de las presas, mejor que el año pasado que llegamos al 10-12%, y por eso Sinaloa de 1.800.000, 2 millones de toneladas, hoy va a alcanzar 4 millones, pero podíamos lograr 5,5, pero los productores están descapitalizados. Con la cosecha pasada, aunque fue baja, los precios fueron bajos, los costos aumentaron y no hubo una política pública que definiera un ingreso al productor para que la actividad sea rentable. La mayor afectación se ve en granos, ¿no, Juan Carlos? O sea, ahí en granos, o sea, maíz, sorgo, trigo, todo eso, ¿no? Así es, porque mira, en el caso de maíz hemos llegado a producir 28, 27 millones y el 2025 terminamos con 23.4 millones de toneladas. Este año va a ser un poco mejor, vamos a llegar casi a
25.7 millones de toneladas, que pudiéramos lograr un poco más, pero vuelvo a repetir, tenemos productores, pero no tenemos política. ¿Mantendremos el liderazgo como importador de maíz del mundo? Así es, esa es la mala noticia. Estados Unidos sí tiene una política clara de producción, México no tiene una política y por eso nos hemos vuelto importadores. México es el segundo importador de granos y oleaginosas después de China, y de maíz somos líderes por tercer año, cuarto año consecutivo, en virtud de que no estamos incentivando la producción de los medianos y grandes productores. Ahora, el año pasado hubo cierres en carreteras, los productores se manifestaron en distintos puntos de la República Mexicana precisamente por lo que tú mencionas, el descontento con las políticas públicas que hay para el sector agropecuario. ¿No se llegó a nada o cuál fue el resultado de todas estas gestiones? Por lo que veo, no hubo grandes resultados. Bueno, ¿no? A principios de diciembre tuvieron pláticas y se rompieron estas pláticas porque no hubo propuestas por parte del gobierno de políticas que le den certidumbre al productor. Ellos lo que reclaman pues, es un ingreso objetivo, como los precios de garantía, que solamente le dan al pequeño y al mediano y gran productor no. Y recordemos, este gobierno está dividiendo el país en dos. A los pequeños productores que representan el 84%, pero solamente producen el 26%. Y los que realmente abastecen el mercado, que es el resto de productores, que son como 400,000 unidades de producción, no tienen políticas que le den certidumbre. Te doy un ejemplo. México tiene buenos precios, pero altos costos. Los productores de Estados Unidos quisieran tener los precios de los mexicanos, de nuestros productores, pero nuestros productores quisieran tener los costos y la tecnología, el financiamiento que tiene Estados Unidos. Ellos sí tienen una política de apoyo a todos sus productores y México tiene una política excluyente. ¿Se puede hablar de descapitalización del campo mexicano, Juan Carlos? Sí, estamos viendo que muchas superficies se van a dejar de sembrar porque están descapitalizados, principalmente los estados de Tamaulipas, pero también que productos como el sorgo no tienen precios de garantía, no tienen ningún apoyo. El estado de Chihuahua, que es el gran productor de maíz amarillo, el maíz amarillo no entra dentro de las prioridades del gobierno. Y luego vemos el noroeste del país, el estado de Sonora, gran productor de trigo. Vamos a aumentar un poco el trigo, pero todo lo que es trigo cristalino para pastas tampoco está considerado dentro de las políticas públicas. Entonces, la realidad, viven los productores medianos y grandes productores, y hablar de medianos son de más de 5 hectáreas. Sí, o sea, tampoco son, no son grandes empresarios, ¿no? Empresarios, como se dice en el gobierno, con sus camionetotas. No, son productores que se la juegan todos los días con grandes riesgos, y la realidad no le estamos dando certidumbre para que puedan sembrar porque no saben cuál es su ingreso ni tampoco tienen garantizada la comercialización. Y ni siquiera la producción, porque una mala cosecha por algún tema temporal, se te acaba todo, ¿no? Terminas todo y ni siquiera hay seguros, ¿no? No, se eliminó los programas de seguros, se eliminó la financiera nacional, no hay financiamiento. Y es lo que están reclamando los productores, financiamiento, seguro, ingreso, que eran políticas que se tenían, pero el presidente López Obrador eliminó los programas de comercialización. La inseguridad que mencionabas, ¿qué tanto afecta? La inflación, cuando revisas los temas de inflación, que tú le sigues muy bien el tema de la inflación para los alimentos son de los que han subido. Supongo que entre los factores que inciden en esto es la inseguridad, ¿no? Así es, porque ya nos estamos encontrando que para sembrar tienen que pagar derecho de piso. Luego tienes la extorsión en la comercialización, el robo en el transporte. Entonces, la realidad, el productor tiene el riesgos y otros se llevan los márgenes, ¿sí? Tanto los que extorsionan como también vemos en frutas y hortalizas productos como la papa, que el precio del productor está en $2.50 y la ama de casa paga 25 pesos. Entonces ahí hay grandes márgenes, ¿no? Muy altos que viene también incidiendo temas de intermediación, pero también de extorsión y derechos de piso. Juan Carlos, este año va a ser muy importante también por el TEMEC. ¿Qué están viendo ustedes para el TEMEC? ¿Qué tantos riesgos hay para el campo mexicano que ha sido tan beneficiado con el TEMEC
porque al final de cuentas se convirtió en una zona comercial pues totalmente complementaria, ¿no? Mira, Alberto, todavía no tenemos los datos 25, pero en 2024 México, el 91% de sus exportaciones van a Estados Unidos. Nosotros somos grandes exportadores, tenemos un superávit de 19,000 millones y creo que 2025 vamos a acabar un poquito menor, pero por arriba. Y vemos que para Estados Unidos México es prioritario también. Por eso sus legisladores, sus productores están pidiendo la renovación del TEMEC por los 16 años. En México es igual. El sector agropecuario somos complementarios a Estados Unidos. Nosotros somos su mayor comprador de maíz, de trigo, de soya, de carne de cerdo, de pollo, de leche. Y nosotros somos sus mayores proveedores de frutas y hortalizas, cerveza, también nuestros tequilas y de carne de res. Entonces, la verdad, vemos que en el tema agropecuario yo lo vemos con buenos ojos que se pueda continuar. Hay temas a lo mejor sanitarios y aduanales que hay que mejorar el proceso. Pero nos pegaron con el tomate. ¿Podría darse otro caso parecido a ese? Podría darse ese caso, por eso hay que pelear que no haya ese tipo de casos, porque en el caso de tomate te quiero señalar que ese dumping no se ha podido mostrar. Y el otro, que establecimos también unos precios mínimos, y eso ha hecho que las exportaciones de tomate hayan disminuido, derivado de que perdimos competitividad. La verdad, los aranceles no son buenos para los consumidores de ambos países. No se puede arreglar con aranceles porque es un impacto inflacionario. ¿Con lo del gusano barrenador podríamos ver algo contra el sector pecuario? Bueno, lo que vemos es que es una política unilateral de Estados Unidos. Hay mucho reclamo de ganaderos, empacadores de Estados Unidos, porque el gobierno insiste en no dejar pasar el ganado mexicano, que es complementario. Ellos el año pasado dejaron de producir 400,000 toneladas de carne con ganado mexicano. Nosotros dejamos de traer divisas por 1,300 millones, pero ellos perdieron 3,400 millones de dólares porque ese ganado, eso les había representado en carne. Por eso sentimos que se debe de abrir urgentemente para los ganaderos mexicanos, es prioritario, pero también para los empacadores y el consumidor americano es urgente que el ganado mexicano vaya por los impactos que han tenido en el precio de la carne. Como que era 2026 lleno de desafíos, ¿verdad? Para el campo mexicano, ¿verdad? Desafíos que hay que enfrentar, pero se requieren de políticas públicas que den certidumbre. La realidad, tenemos productores, lo que no tenemos son políticas al tamaño del campo mexicano que tenemos, que es exitoso, que podemos lograr muchas cosas, pero si existe una visión de política, pero también de programas que den certidumbre al productor. Perfecto, Juan Carlos. Pues muchas gracias, como siempre, un gusto y pues muchas felicidades, Juan Carlos. Un gran año, ¿eh? Pues sí lo esperamos y con los alimentos no se juega, Alberto, No. y hay que apoyar a nuestros Ahí sí no. productores. Ahí sí no es lo que nos llevamos a la boca todos los días. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches. La verdad, para el campo no está nada escrito, porque las políticas que sigue el gobierno de Claudia Sheinbaum están lejos de lo que se requiere. El presupuesto 2026 ASADER ignoró la crisis del campo que amenaza con agravarse. Está además la problemática de la inseguridad y la incertidumbre con respecto a la renegociación del TEMEC con la presión de los productores de Estados Unidos. Así que horizonte muy complicado. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres, nombres y nombres. Hasta la próxima.